¿Qué tal? Soy Lorena Sánchez y les voy a hablar sobre el teletrabajo. El teletrabajo se entiende como una modalidad de trabajo a distancia. La Organización Internacional del Trabajo la define en dos sentidos. El primero es que este trabajo se realiza fuera de una oficina, de una línea de producción. Es un trabajo a distancia precisamente por eso, porque se desarrolla fuera del lugar propiamente definido para el trabajo. Pero además requiere de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para realizarlo. Por eso se denomina como teletrabajo. Una cuestión importante que hay que considerar en el teletrabajo es que no se trata de un concepto novedoso. Ya tiene algunos años en el mundo y funciona de acuerdo a cómo ha evolucionado la tecnología. ¿Por qué surge el teletrabajo? Básicamente surge por un problema. Veamos ese problema en particular. En la década de los 70, los países de Medio Oriente desarrollaban toda la producción petrolera y dominaban los precios del petróleo. En un momento dado y ante un desacuerdo por esos precios, empiezan a presionar a sus principales clientes, que eran unas de las más importantes economías en el mundo, entre ellos Estados Unidos. Estos países deciden reducir su producción y limitar la venta de petróleo, lo que afectaba a la economía de estos países en particular. Estas grandes economías mundiales de esa época ven afectada su economía a nivel interno y esto a su vez influye en la producción de las empresas dentro de estas economías. Muchas empresas no pueden cubrir sus costos más básicos, que son el combustible, la energía eléctrica, entre otros. Básicamente esto genera una crisis que produce problemas muy particulares. Por ejemplo, el hecho de que una persona se traslade de un lugar a otro para trabajar, implicaba un gasto. Jack Nice, ante esta situación, en 1973, hace un análisis e identifica que una forma de prevalecer ante esta problemática era la telecomunicación. Este concepto es la base del teletrabajo. Lo que indica Jack Nice, que era un físico muy importante que trabajaba en empresas particulares y gubernamentales, es que el teletrabajo podría producir de alguna manera la posibilidad de hacer que las empresas ahorraran, ya que podían optimizar recursos incluso no renovables, entre ellos el petróleo. Jack Nice, por esta situación, se convierte en el padre de la telecomunicación y en el pionero al hablar del teletrabajo. Con la llegada de Internet, el desarrollo tecnológico y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como de plataformas muy importantes como Google, Yahoo, American Online en su momento, la masificación de este uso de las nuevas tecnologías y de Internet, se produce la posibilidad de generar el teletrabajo. Hacia los 80 el teletrabajo en Estados Unidos empieza a ser regulado y en los 90 es algo común, pero en grandes empresas. Por desgracia, otro problema hace que el teletrabajo se convierta en algo que incluso podría considerarse seguro para el trabajador. En 2001, septiembre 11, básicamente cambia esa visión de las empresas que trabajaban en Nueva York, cuando el atentado terrorista hace caer las Torres Gemelas y muchas de las grandes empresas que ahí se encontraban trabajando como sede pierden a muchos empleados, deciden implementar el teletrabajo como una medida de seguridad. Esto le permitiría a muchas empresas establecer de lleno el teletrabajo dentro de sus procesos administrativos. Bien, el teletrabajo tiene tres formas de aplicarse. Primero es el autónomo, cuando el trabajador es totalmente independiente y el empleado básicamente lo que hace es desarrollar sus tareas bajo pedido.
no tiene una supervisión, generalmente trabaja por su cuenta y además solamente presenta resultados. Aquí podemos poner como ejemplos al profesionista freelance, un diseñador, un escritor de una editorial, un traductor, incluso podríamos poner en esta categoría a los contadores que trabajan a favor de empresas que no tienen la capacidad de emplearlos de lleno y los usan de manera autónoma, o sea, les permiten, por ejemplo, presentar sus declaraciones fiscales. La modalidad del teletrabajo suplementario implica que los trabajadores trabajan un tiempo presencial y un tiempo a distancia. Aquí tenemos como ejemplos a los redactores de contenidos en un periódico o incluso en las universidades que tienen la modalidad de trabajo en línea. El facilitador en línea o docente virtual que generalmente tiene algún proceso de asesoría con los alumnos de manera presencial. Y finalmente está el teletrabajo móvil, que este es reciente debido a la posibilidad de tener dispositivos móviles para llevar a cabo el trabajo en cualquier parte, ya sea un lugar fijo o donde ocurre la acción que promueve o que generó mi teletrabajo. En este caso, así sucede con periodistas o reporteros e incluso brokers inmobiliarios o brokers de talentos. El teletrabajo bajo estas tres modalidades es muy común. Ya no hay ninguna modalidad que sea extraña o que implique algo totalmente diferente a lo que se conocía en los 90. Ahora veamos las ventajas del trabajo contra el trabajo tradicional, el teletrabajo, perdón. Antes los horarios eran rígidos y con el teletrabajo los horarios son flexibles. El trabajo únicamente en la sede de la organización correspondía al trabajo tradicional, mientras que el teletrabajo permite que trabajemos desde cualquier parte, incluso del mundo. El uso de computadoras únicamente en la oficina era limitado en el trabajo tradicional. Sin embargo, hay dispositivos propios o dispositivos móviles que permiten el teletrabajo. La evaluación de resultados es mucho más fácil en el teletrabajo. Eso lo resulta porque el teletrabajo así permite que el trabajador presente sus resultados de acuerdo a objetivos. En el caso del teletrabajo, el trabajo tradicional, habían sistemas de monitoreo y control físico, es decir, excesiva supervisión. Finalmente, se piensa que el teletrabajo promueve reuniones virtuales con participantes ilimitados y que además implica una mayor productividad, mientras que el trabajo tradicional requiere de encuentros físicos donde el intercambio verbal a veces va abarcando más tiempo del necesario. En México, en particular en nuestro país, el 10% de los empleos que se ofrecen se podrían adaptar al teletrabajo. Digamos que aún y cuando no es muy común escuchar que alguien trabaja bajo esta modalidad, México ocupa el segundo lugar de entre 24 países que aplican el teletrabajo en el mundo. El país que más hace uso del teletrabajo es India, porque 4 de cada 10 empleados hindús trabajan fuera de una oficina. Eso es muy interesante porque incluso empleados de la India colaboran con instituciones y organizaciones extranjeras que están del otro lado del mundo y ni siquiera nunca han asistido a sus oficinas. 27.2 millones de personas entre los 20 y 34 años en México son los que más están abiertos a la posibilidad de teletrabajar. ¿Por qué? Porque sus características principales como generación millennial y como generación Y les permiten abrirse a esa posibilidad. En México todavía hay estados de la República que no se adecúan al teletrabajo, pero la Ciudad de México es la que tiene mayor posibilidad de desarrollo, ya que tiene regulaciones interesantes. Finalicemos entonces con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuáles pueden ser las ventajas y desventajas del teletrabajo? Una reflexión muy básica podría ser que el teletrabajo hace que la persona sea un poquito más
productiva desde el punto de vista personal. Sin embargo, se requiere mucha disciplina y organización de tiempo, porque trabajar desde casa implica muchas tentaciones. No solo tentaciones, sino también distracciones. En lugar de estar trabajando, podría estar viendo otra cosa en mi pantalla y además estar recibiendo muchas distracciones familiares o personales. Las desventajas pueden ser mínimas en comparación de los grandes beneficios que trae el teletrabajo. Sin embargo, aún hay mucho que analizar en ese sentido. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones económicas y sociales del teletrabajo? En muchos sentidos, como reflexión, podríamos introducir el hecho de que las personas que trabajan por su cuenta deben ser muy ordenadas en cuanto a esa tarea que llevan a cabo, en el desarrollo de sus propias actividades. Sin embargo, todos buscamos formar o cohesionar grupos. En este sentido, una repercusión social podría ser que ya no perteneceríamos a un grupo de trabajo porque trabajamos desde nuestro espacio personal. Una repercusión económica vendría a ser muy importante en cuanto a la calidad de vida de los trabajadores, puesto que ya no tendrían que desplazarse de un lugar a otro ni correr los riesgos laborales de estar en un lugar físico o trasladarse de ese lugar de trabajo a su casa y viceversa. Podrían ser muchas más repercusiones que dejo para la reflexión. Esta es la bibliografía del tema y mi nombre y correos personal y profesional. Muchas gracias por su atención.